Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Literatus, el número 71 de este podcast dedicado al género del cuento y en el cual se habla sobre la vida de los y las autoras que le metieron muy duro a esto de la literatura. Acuérdese de que al final siempre se lee un cuento en voz alta al final de cada episodio para que usted oiga mientras camina, hace vueltas, va al banco, lava los platos o lo que fuere. Lo importante es acompañar la vida con algo de literatura. Mi nombre es Federico Baraya Galán o el man de los cuentos, como me conocen desde que empecé este proyecto. Y en el episodio de hoy espero que, pues sí, reciba mucho cariño, porque a mí la verdad me gustó muchísimo hacerlo y encontré cosas muy increíbles. Porque sí, hoy vamos a hablar de un hombre que revolucionó el mundo. De esto no tengo dudas y todo fue por medio de la literatura. Tantas veces que he oído y que me dicen que la literatura no vende, que no sirve de nada y que a la gente no le interesa. Bueno, hoy tenemos un episodio en el que vamos a ver todo lo contrario. Pero tenemos después a un señor que con su personaje titulado Sherlock Holmes y su compañero Watson llegaron en su época para crear un mundo narrativo del cual la gente siempre quería más. Sí, hoy voy a hablar de Sir Arthur Conan Doyle. Bienvenidos y bienvenidas. Arthur Ignatius Conan Doyle nació el 22 de mayo de 1859 en Edimburgo. Su padre, lo que se dice es que era un ilustrador de la época que al parecer le aficionaba o tenía una afición muy recurrente en este podcast, porque la hemos visto a través de muchos episodios, la cual era la bebida, la bebeta, como dicen. Esa adicción a la bebida lo llevó, pues sí, a buscar las maneras como de recuperarse y de limpiarse y lo recluyó en un instituto, a tal punto que pues la familia se partió, se quebró. Tiempo después se reunirían de nuevo, pero para ese momento Sir Arthur Conan Doyle ya no estaba con ellos porque a los 9 años, con el apoyo de otros familiares, el creador de Sherlock Holmes se fue a estudiar a Inglaterra. Por allá en 1875, Doyle es trasladado de nuevo, esta vez a otro colegio jesuita, porque él estudió en puros colegios jesuitas, pero esta vez lo trasladaron a otro país, a Austria. Ese paso por Austria dura apenas un año porque en 1876 él regresa a Gran Bretaña a estudiar medicina en la Universidad de Edimburgo. Sí, así como lo oye bien, Sir Arthur Conan Doyle fue doctor y ser doctor o haber estudiado, pues para ser doctor o haber estudiado medicina, es muy importante dentro de su historia y dentro de lo que él después va a construir con Sherlock Holmes y ya vamos a ver por qué. Además, en esta época, cuando empieza a estudiar para convertirse en doctor, también da inicio a su carrera o sus aspiraciones como escritor, porque es en este momento que pone su pluma al servicio de las historias y compone el primer cuento y lo publica. Ese cuento, por si está interesada o interesado, se llama El misterio del Valle de Boscombe, que es un cuento en el que ya aparece Sherlock Holmes. Yo acá tengo esta edición bellísima de Sherlock Holmes. Entonces, pues nada, la quería mostrar porque es muy bonita. Y ahí aparece por primera vez. Es más, ese cuento está acá en este libro que no contiene todos los cuentos de Sherlock Holmes, pero contiene algunos y dentro de esos está el Valle de Boscombe, que es el primero que él compone y cuando ya empezamos a conocer a Sherlock Holmes. Entonces, ¿qué pasa con Sir Arthur Conan Doyle? Ese tipo termina de estudiar medicina y empieza a viajar en barco o a ofrecer sus servicios como doctor en distintos barcos. Esto lo lleva básicamente a viajar por distintas partes del mundo. El primer viaje que él hace, por ejemplo, fue hacia África. Incluso se dice que en uno de esos viajes el capitán del barco vio que Doyle tenía habilidades no solo para ser doctor, sino que también podría ser un muy buen marinero
Y entonces, pues sí, le propuso que, ¿por qué no lo contrataba como marinero y también como doctor? También es en estos viajes que Arthur Conan Doyle empieza a mostrar su afición por el boxeo. Y lo que se cuenta es que uno de los marineros del barco un día lo reta, pues sí, a una pelea deportiva de boxeo, a que se den piñas, como dicen popularmente, a ver qué pasa. El marinero, pues yo creo que debió haber pensado, esto va a ser fácil, pues él es el doctor del barco, seguramente yo lo voy a destruir, pero pues se llevó el aprendizaje o la lección de que además de ser doctor, Sir Arthur Conan Doyle era un muy buen peleador y pues lo que le dejó fue el ojo morado al marinero que dijo, bueno, no me vuelvo a meter con el doctor del barco. Y esto me parece interesante y lo traigo a colación porque el boxeo va a ser parte de su obra y de su vida. Es decir, más adelante, en 1891, cuando se funda el National Sporting Club, Sir Arthur Conan Doyle va a ser de los primeros miembros de este club, no solo por el boxeo, sino también porque a él le interesaba mucho el automovilismo. Y yo sé que salto mucho en épocas y después me voy a devolver, pero ustedes ya saben cómo es esto y cómo funciona mi cerebro. El caso es que por allá en 1904, cuando ya Sir Arthur Conan Doyle tenía una vida mucho más cómoda y tranquila, decidió construir en su casa un ring al cual invitaba a las personas para tener unos cuantos rounds. Entonces era común como que a usted le llegara una invitación por parte de Sir Arthur Conan Doyle para ir a la casa y básicamente, pues sí, encenderse a sopapos, como dirían también los argentinos. Entonces la gente iba ahí de forma amistosa, muy deportiva, tenían una batalla con el autor de Sherlock Holmes. Pero entonces venga, vamos a venir para atrás de nuevo después de hablar del boxeo. Simplemente lo traje lo del boxeo porque me parece muy interesante y me parece un dato pues bacano. Pero volvamos a 1882 porque es que es en este año cuando finalmente el autor construye su propio consultorio. Resulta curioso decir eso, ¿no? Como el autor construye su propio consultorio. Pero sí, así es. Ahí él pone su primer consultorio como médico y empieza a atender pacientes y es mientras trabaja pues en este consultorio que conoce a la que después sería su esposa. Esta mujer se llamaba Luisa Hawkins y llega a él primero porque es prima de un paciente que ya tenía Sir Arthur Conan Doyle, pero también porque al parecer tenía una enfermedad medio rara, entonces Sir Arthur Conan Doyle empieza a tratarla. Y ustedes ya saben cómo va eso, empiezan como doctor y paciente, poco a poco se van acercando, se van conociendo y cuando menos se dan cuenta ya se están casando. Doyle, esto me parece increíble y muy chistoso porque habla del romanticismo que tenía el autor de Sherlock Holmes, describía a su esposa de ese momento como una persona muy amigable, o sea, háblenme del romanticismo que corría por las venas del autor. Imagínense, es que imagínense que a ustedes les preguntaran pues sobre sus parejas y ustedes dijeran, no, es una persona muy amigable, o que sucediera al revés, pues resulta curioso, ¿no? Como qué cantidad de amor el que hay en esa relación y en esa descripción. El caso es que ellos se casan y esto, pues como que le permite a Arthur Conan Doyle, no sé, tener más tiempo y dedicarse más a la escritura. Empieza a olvidarse a la vez, pues sí, como de su consultorio y de ser doctor y así es que logra escribir la primera novela de Sherlock Holmes, la cual se titula Estudio en Escarlata. Lo increíble de esto es que, como hemos visto a través de los capítulos de Literatus, Sherlock Holmes no nace de la nada ni de la pura imaginación de Conan Doyle. O sea, no fue como que Conan Doyle un día se sentó y dijo, ah, me voy a imaginar un personaje que es un detective y hace estas cosas y se lo imaginó así de la nada, sino que en realidad el personaje tiene asidero en una persona cercana al autor. Y esa persona, que es muy importante, es Joe Bell. Joe Bell fue un profesor de medicina que tuvo efectivamente Sir Arthur Conan Doyle. ¿Y qué es lo que pasa con Joe Bell o por qué él se vuelve la influencia o lo que inspira para la creación de Sherlock Holmes? Joe Bell tenía, a mí me parece, pues para esa época, aunque quién sabe, no estudié medicina en esa época ni en ninguna época, pero en esa época lo que él hacía era muy didáctico y es que llevaba a sus pacientes a las clases de medicina y les sacaba diagnósticos de enfermedades de forma deductiva con sus estudiantes. Entonces les empezaba a hacer preguntas, de ahí sacaba algunas conclusiones y deducciones y así es que llegaba él a un tipo, pues sí, como que le decía, usted tiene esto, puede tener esto y demás.
Así es que nace en realidad Sherlock Holmes, porque lo que pasa con el Sir Arthur Conan Doyle es que un día cuando va a escribir sobre estas aventuras del detective, se pregunta qué haría su profesor Joe Bell. ¿Y por qué se pregunta eso? Que es una pregunta, perdón la redundancia, muy importante. Él lo hace en gran medida porque era un buen lector de libros de detectives, de novelas de detectives. Y una de las cosas que más le molestaba de esos libros de esa época era que casi siempre los personajes llegaban a la solución o por azar o simplemente no se explicaba cómo llegaron a la solución. Entonces lo que decía Sir Arthur Conan Doyle en esa época es que eso era como romper las reglas. Y esto él lo dice en una entrevista que está en YouTube y que ustedes pueden ir a buscar y que a mí me parece increíble que haya una entrevista de Sir Arthur Conan Doyle en YouTube, pero ahí está y él habla y uno lo ve. Y él dice que a él le daba mucha rabia eso, y entonces cuando se sienta a escribir sobre Sherlock Holmes, piensa en su profesor Joe Bell y dice, si Joe Bell, en vez de ser médico, fuese un detective, ¿qué haría? ¿Cómo llegaría él a las conclusiones? Y pues ahí también dice, él jamás dejaría nada al azar, sino que a punta de deducción y como juntando muchos hechos, llegaría a ese tipo de conclusiones. Y así es que nace Sherlock Holmes en realidad. A esto yo les quiero contar algo que me pareció muy bacano también leyéndolo, es que cuando sale esa primera novela, que es, como les digo, Estudio en Escarlata, la lee un amigo muy cercano a Sir Arthur Conan Doyle, que es nada más ni nada menos que Robert Louis Stevenson. Robert Louis Stevenson es muy importante también en la época como escritor. Él tiene una de las novelas que a mí me parecen más bellas y que leí en el colegio, me acuerdo perfecto, que es La Isla del Tesoro. Ah, es una novela bellísima, por si no la han leído, pues es una novela tranqui, también es como para niños, medio adolescentes puede ser, y es una novela muy bonita. El caso es que cuando él lee esa primera novela, Sherlock Holmes le escribe a su amigo, a Sir Arthur Conan Doyle, y le dice, oiga, yo estoy casi seguro de que Sherlock Holmes está inspirado en nuestro profesor Joe Bell. Y pues Sir Arthur Conan Doyle efectivamente le dice que sí, pues que está totalmente inspirado en ese profesor. Sherlock Holmes no fue un éxito inmediato, no vendió millones de copias con ese primer libro, ni tampoco llamó demasiado la atención de los críticos literarios de la época, aunque sí recibió críticas positivas. Ahora, lo que sí logró Sir Arthur Conan Doyle con esa primera novela fue llegar a un editor de la época que pues era muy importante y muy conocido y que decidió apostar por Conan Doyle y lo invitó a una comida con otro autor. Ese editor que les estoy diciendo fue Lippincott, quien, además de apostar por Arthur Conan Doyle, pues tenía entre sus planes a otro gran autor de la época y que es conocido de esta casa, pues porque ya hablamos de él, que es Oscar Wilde. Y lo más increíble es que en esa reunión, en esa comida que tuvieron los dos autores con el editor, es que ahí el editor le pide a Oscar Wilde que le escriba una novela para publicarla y así es que pues después nace El retrato de Dorian Gray, del cual ya hablamos, ¿no? Pues porque es que este episodio no se trata sobre Oscar Wilde, porque pues él ya tiene un episodio dedicado en el cual incluso estuvo de invitado Dani Hoyos, mejor conocido como Suso el Paspi, entonces si usted quiere conocerlo, pues vaya y oiga ese episodio. Pero bueno, volviendo de ese ramaje entero por el que me fui y me perdí, por el bosque entero. Doyle entonces tiene esta reunión y cada vez atiende menos pacientes y se dedica más a escribir pues aventuras de Sherlock Holmes, pero tiene un problema y es que lo que está escribiendo no le está llegando a las suficientes personas en el mundo. Y él tiene eso en el pensamiento, él sabe que tiene que llegarle a más personas, lo que pasa es que todavía no sabe cómo. Y mientras piensa en el cómo, en 1889 nace la primera hija del matrimonio, que se llamó Mary Louise. Esto detiene un poco la creación literaria del autor porque decide irse con su familia a Viena y allá aprovecha para estudiar oftalmología, que me parece increíble, pues porque yo también, es más, este libro me lo regaló uno de mis mejores amigos, muy amigo de la casa, José Ibáñez, muchas gracias a él, que pues también es oftalmólogo, entonces vean cómo se van juntando las cosas. El caso es que él estudia oftalmología, es doctor, se especializa en oftalmología en la época y pues después de estudiar eso vuelven a Londres y abre una nueva consulta, esta vez como oftalmólogo. Y esto la verdad le va a durar bastante poco, él después vende esa consulta que tiene porque ya le empieza a funcionar es lo de Sherlock Holmes.
Y aquí es cuando llegamos como a lo que a mí me parece fue una jugada maestra por parte de Sir Arthur Conan Doyle. Porque claro, él tenía esta pregunta en el pensamiento de cómo llegarle a más personas y lo que hace es que le escribe a una de las revistas con más circulación en Inglaterra y sobre todo en Londres, que es la revista Strand. A mí me gusta pensar que todo esto fue calculado y que él sabía que tenía que hacerlo. También uno podría pensar simplemente que fueron cosas del azar y que él escribió la revista Strand para publicar ese primer cuento en la revista sin esperar mucho. Pero lo cierto es que esto cambió para siempre la historia de Sir Arthur Conan Doyle y de Sherlock Holmes. En 1891, entonces aparece la primera historia de Sherlock Holmes y, como les digo, acá todo empieza a cambiar. A esta historia le siguieron cinco más que fueron publicadas también en ese primer tiraje, pues, de Sherlock Holmes en la revista Strand. Y estas historias, simplemente uno podría decir que cuando Sir Arthur Conan Doyle parpadeó, cayó en la cuenta de que todo había cambiado porque tanto Watson como Sherlock Holmes, como Baker Street y Conan Doyle eran ahora reconocidos básicamente en todo el Imperio Británico y pues sobre todo en Londres. Y esto finalmente le permitió dejar del todo, pues sí, como su trabajo como doctor y dedicarse a escribir al 100%. Pero acá también es cuando uno se da cuenta de que la vida nunca es perfecta y siempre hay algo que no funciona y que uno no quiere. En el caso de Conan Doyle, pues Sherlock Holmes se le volvió un problema. Él no quería quedarse en Sherlock Holmes. Él en realidad lo que más quería a través de su vida y quiso era ser un escritor de novelas históricas. Imagínense eso, el man vendiendo como loco, pero diciendo que lo que él quiere en realidad es escribir novela histórica. Entonces, ¿qué hizo este tipo? Pues le empezó a pegar también a la novela histórica y al género fantástico y escribió algunas historias, algunas novelas y salió a chocar con el mercado, como dicen en ese libro de negocios que se llama La Estrategia Emergente, que es bastante interesante. ¿Y qué descubrió o el mercado que le dijo cuando él salió a chocar con él? Básicamente que a sus lectores y al público en general no le interesaba eso de parte de él. O sea, el público no esperaba de parte de Sir Arthur Conan Doyle que escribiera novelas históricas, sino que lo que esperaban de él era más historias sobre Sherlock Holmes. Entonces, básicamente la gente no leía lo que no fuera sobre Sherlock Holmes. Y claro, esto se debe también, pues yo pienso que en gran medida que estas historias de Sherlock Holmes lo que lograban los lectores era hacerlos parte de un mundo más grande, ¿no? De un mundo literario en el que ellos básicamente vivían y convivían a diario, porque es que, piénsalo así, en esa época las personas que leían las historias de Sherlock Holmes salían a caminar Sí, las calles que caminaba Sherlock Holmes, leían los periódicos que leía el personaje, básicamente vivían lo que vivía este personaje, entonces era como estar siempre en una historia de Sherlock Holmes y se sentían parte de algo mucho más grande. Incluso en esa entrevista que yo les digo que hay en YouTube, el autor cuenta que la gente le mandaba tantas cartas a la casa y que casi todas esas cartas era pidiéndole que le entregara esas cartas a Sherlock Holmes o incluso que si podía conseguir autógrafos de Sherlock Holmes, lo cual decía que pues él decía, era una locura, pues cómo le están pidiendo cartas o autógrafos de un personaje de ficción. También llegaban cartas pidiéndole cosas de su compañero Watson. Y bueno, mientras todo esto sucedía, nace el segundo hijo del matrimonio, a quien llamaron Arthur Arlene Kingsley Doyle. Vaya nombre, se la pusieron fácil en la vida. Lo cierto es que, víctima de su propio invento, Sir Arthur Conan Doyle empezó a buscar las maneras de liberarse de Sherlock Holmes. A mí es que esto me parece increíble. Después de haber construido lo que construyó, ahora se sentía encerrado y quería simplemente deshacerse de él. Entonces, ¿qué hizo este tipo? Lo primero que hizo fue decir, bueno, yo no quiero seguir publicando, pero sobre todo escribiendo, porque es que escribir las historias de Sherlock Holmes le quitaban mucho tiempo y él quería dedicarlo pues a sus otras historias. Entonces él dijo, voy a empezar a cobrarle durísimo, como sumas exorbitantes a la revista Strand, a ver a ver qué pasa, a ver si me dicen que no y pues sí, básicamente me mandan a la mierda, como decimos acá en Colombia. Entonces él les manda una cotización muy alta para una historia de Sherlock Holmes y la revista Strand pues la revisa. Debió haber pensado que era alta, pero como el modelo de negocio era tan bueno y como la publicación era tan buena y había tantos lectores, le dicen que no hay problema y le publican las historias de Sherlock Holmes al precio que él pidió. Viendo que ni siquiera cobrar estos números
irrisorios lograba deshacerse de Sherlock Holmes, entonces él empieza a construir un nuevo plan y ese plan termina convertido en un cuento que se titula El problema final. En ese cuento, Watson llega a la conclusión al final de toda la investigación de que básicamente Sherlock Holmes se había muerto, como que en la pelea final con el personaje que estaban investigando, pues tienen un forcejeo y los dos, tanto el personaje malo como Sherlock Holmes, se caen por un acantilado y se mueren. Entonces Watson llega a esa conclusión y lo que hizo entonces Sir Arthur Conan Doyle fue asesinar o matar finalmente a Sherlock Holmes para, sí, sepultarlo y listo, poder seguir con su vida. Esta era una idea pues que él ya venía cocinando hace rato o gestando en su interior, tanto así que hay una carta que él le escribe a su madre en la que él le cuenta que está pensando definitivamente en acabar o matar con Sherlock Holmes. Y esta decisión fue terrible, no solo en términos económicos y ventas, porque pues, ya de ahí pues hubo muchos problemas, se dice que más de 20.000 personas al morir Sherlock Holmes cancelaron o terminaron su suscripción de la revista Strand. E incluso, esto es increíble, de verdad que esto es increíble. Hubo muchas personas que después de leer la muerte de Sherlock Holmes salieron a las calles con una cinta negra en el brazo como símbolo, pues sí, de estar en luto, ¿no? Por la muerte del detective. Increíble, de verdad, increíble lo que lograba en esa época Sherlock Holmes, lo que sigue logrando todavía. Y pues imagínense que su personaje se muera y la gente salga de luto porque pues sí, se murió. Y a Doyle esto no le importó para nada. Él se volcó de lleno a la creación de un nuevo personaje, el cual contaba historias sobre su época como soldado en el ejército de Napoleón. Y la realidad es que al público esto no le interesaba para nada y pues este tema nuevo y el personaje lentamente fueron muriendo pues porque nadie quería leer sobre él. Súmele a todo esto que le estoy contando que por esa época su esposa se enferma, le da una de las enfermedades yo creo que más mortales de esa época que era la tuberculosis, que no había nada que hacer y básicamente Conan Doyle lo que pasa siempre con los doctores en las familias o en los amigos, ¿no? Se vuelve el doctor de cabecera de su esposa, entonces pues empieza como a cuidarla, a tratarla y demás. Pero es que la vida de Conan Doyle es increíble, de ¿verdad? Con su esposa enferma, igual él decide enlistarse en el ejército británico para una guerra de la época, que no es la Primera Guerra Mundial, es mucho antes. Y pues él se enlista como doctor, ¿no? Pero además de enlistarse como doctor en la guerra, él empieza a escribir artículos sobre lo que sucede en la guerra. Y es por esos artículos y por lo que él escribe que después él se convierte en Sir Arthur Conan Doyle. No es por Sherlock Holmes, como yo creía al principio antes de hacer esta investigación, sino que es por su rol dentro de la guerra. Entonces un día sí, pues el rey va y lo toca con la espada, pues, y le dice que ahora es Sir Arthur Conan Doyle y todo fue gracias a ese tiempo que estuvo en la guerra. Además, después de todo eso, porque esto no era suficiente y ya no estaba escribiendo tanto, él decide o trata de ser parlamentario en dos ocasiones, en las dos ocasiones pierde y pues nada, se da cuenta que la vida política tampoco es para él. Entonces, como todo esto le sucede, el autor se da cuenta o cae en la cuenta de que tiene que dar un timonazo y volver a sus raíces, ¿sí? Así como lo oyen y como se lo pueden imaginar. Es decir, lo que él hizo fue revivir a Sherlock Holmes. Aquí pasa la típica que dicen en Colombia de no estaba muerto, andaba de parranda. Claro que acá en este caso es no estaba muerto, sino que andaba de incógnito. Porque eso es lo que se cuenta, ¿no? O sea, que cuando reviven a Sherlock Holmes, Watson cuenta que lo vuelve a encontrar y que Sherlock le cuenta que no se había muerto, sino que estaba de incógnito como haciendo otras investigaciones. Y de este momento en adelante lo que vemos es que Conan Doyle ya no vuelve a deshacerse del detective y se dedica a escribir sobre Sherlock Holmes. En 1906 muere la esposa de Sir Arthur Conan Doyle y si no estoy mal, un año después, el autor se vuelve a casar pues con otra mujer que también era escritora como él. De esta relación hay un correveidile, un chisme que siempre traigo acá en Literatus y pues que se los quiero dejar. Y es que supuestamente esa relación amorosa empezó incluso antes de que la esposa de Sir Arthur Conan Doyle se muriera. Y solo fue hasta la muerte pues, de la esposa que él decide oficializar y legalizar esta nueva relación que tenía. Cuento chino, realidad, quién sabe. Lo cierto es que después de ese matrimonio vendrían tres hijos más.
Oiga, todo me trae a este siguiente momento del capítulo en el que quiero hablar sobre el efecto de Sherlock Holmes en la historia de la humanidad, porque es que fue en la historia de la humanidad. Lo del detective de Conan Doyle fue una cosa realmente demencial, ya lo he dicho mucho a través de este episodio, pero es que de verdad que yo no paraba de sorprenderme cuando hice la investigación. Y no solo por los números que generó en ventas, sino porque de muchas maneras, sí, lo que les digo, transformó el mundo. Sin Sherlock Holmes se podría decir que no existiría Batman, porque Batman de muchas maneras es como la vuelta de tuerca también de este detective. Y más allá de eso, que es muy cultura pop, a mí me gusta mucho Batman, cuando el autor escribió por primera vez sobre este personaje, sobre Sherlock Holmes, pues no existía tal cosa como las ciencias forenses que hoy en día son, yo creo que tan importantes y también Hollywood se ha encargado pues de volverlas muy culturales. Y en esa época pues sí, no había ciencias forenses, sino que se le conocía a eso como la jurisprudencia médica, que pues básicamente no hacía mucho de lo que se hace hoy en día y de lo que inventó en su momento Sir Arthur Conan Doyle. En el documental Sherlock Holmes, el detective que influenció la criminología, que está en YouTube y está bastante bacano, muestran o cuentan que en la época pues que nace Sherlock Holmes y que se crean estas narrativas, las acciones y el deber policial pues como que no tenía muy buena fama y no era muy bien visto pues por las formas en que hacían las cosas, ¿no? Los asesinatos pues no eran bien investigados, se perdían evidencias en el camino y básicamente se hacía todo mal, pues porque también imagínense que levantaban los cuerpos y los llevaban a otros lados, entonces ahí también ya se perdían muchas cosas y pues Sir Arthur Conan Doyle como que se da cuenta o cae en la cuenta de esas cosas y empieza a cambiarlo también a través de su narrativa. Y también con Holmes la gente entendió que el análisis forense y deductivo, oiga, increíble, eran necesarios para resolver esta clase de crímenes. Entonces, en 1920, las historias de Sherlock Holmes llegan hasta un personaje que se llama Edmund Locard, un doctor francés que, como ustedes saben, yo no sé hablar francés y de pronto estoy diciendo todo muy mal, pero bueno, era un doctor francés y esas historias lo inspiran a crear una teoría que es la teoría de que todas las cosas dejan algún rastro. Y esa teoría él la empieza a aplicar mientras trabaja con los policías de su país. Así, más o menos, porque es que después viene la gente que sabe mucho de ciencias forenses y sí me funa o me quema, pero así más o menos nace esto de las ciencias forenses o eso es lo que he encontrado a través de la investigación y después, claro, Hollywood se da cuenta, o cae en la cuenta de que esto es muy interesante para la gente y empieza pues a meterle candela y después empiezan a hacer todo lo que son las mil series de CSI, ¿no? Pero pues así es que nosotros también empezamos a familiarizarnos con este mundo y todo fue gracias, de nuevo les muestro el libro, a Sherlock Holmes y a Sir Arthur Conan Doyle. Hágame el favor, a mí me parece una locura y debo confesar que también investigando para este episodio no paré pues de asombrarme en cada esquina que levantaba y buscaba qué había porque es que en todos lados había cosas nuevas sobre Sir Arthur Conan Doyle y lo que hizo. También, por ejemplo, que no se me escape y no se me olvide, y pues es gracias al profesor Bell, pero Sir Conan Doyle empleó en la ficción las autopsias, ¿no? Que hoy en día, pues uno siempre ve que son muy importantes, sobre todo en la televisión, pues porque yo no trabajo en eso, pero pues uno por lo menos cuando ve las series ve que siempre hay autopsias y demás, que en esa época no se utilizaban y que hoy en día son una de las herramientas principales. Vamos llegando ya al final de esta parte del episodio. Esto nos trae a la Primera Guerra Mundial. La vida continuó y la Primera Guerra Mundial llegó. Sir Arthur Conan Doyle escribió historias sobre Sherlock Holmes y la guerra. Lo puso a colaborar con el gobierno británico, básicamente. Pero fuera de la ficción, el autor sufrió pérdidas importantes, pues murieron varias personas de su familia. Todo eso, como que el trauma y el drama de la guerra lo llevan de muchas formas a inclinarse hacia el espiritualismo y el ocultismo. Y eso es algo que lo va a acompañar ya por los últimos años de su vida, que además le traería muchos problemas y que incluso perdería muchos amigos, pues porque no estaban de acuerdo con lo que pensaba y decía ahora el autor. Si no estoy mal, la última historia de Sherlock Holmes aparece o apareció en 1927, es decir, 3 años antes de que el autor muriera. Sir Arthur Conan Doyle, ya para llegar a su muerte, muere el 7 de julio de 1930 debido a unos problemas de corazón, es decir, a los 71 años. Y lo que se cuenta es que para ese momento él ya había tenido, sí, como ataques o varios dolores en el pecho y a pesar de eso, él seguía haciendo su vida común y corriente, incluso se fue como de tour.
para hablar de espiritualismo en 1930 por distintos países de Europa y pues esto lo dejó totalmente exhausto. Entonces cuando él llega, lo que cuentan es que un día él salió a caminar por su casa, por el jardín y demás, aunque esto puede ser más literatura que realidad, y lo encontraron como cogiéndose el pecho, lo llevaron a la cama y ahí es que finalmente muere. ¿Quién sabe? De pronto es mucha literatura, quién sabe. Lo cierto es que Sir Arthur Conan Doyle cambió para siempre la historia de la humanidad con un personaje y con sus historias. De Sherlock Holmes hay 4 novelas y 56 historias, una barbaridad. Aunque sí, por acá hay gente muy aficionada a Sherlock Holmes, puede corregirme, de pronto tengo mal este dato, entonces lo invito a que en los comentarios me digan, no, 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 pero usted qué está diciendo, eso está mal. En realidad son tantas, súper bienvenido, lo espero por allá. Hoy el cuento que les traigo es un caso de identidad, así se llama, un caso de identidad. Por ejemplo, yo siempre traigo a colación al maestro Isaías Peña, pues que es un hombre muy importante para la literatura colombiana y sobre todo la creación literaria del país. Y lo traigo a colación porque él siempre recomendaba en sus talleres de escritura creativa leer las historias de Sherlock Holmes por una sencilla razón. Y era para ver cómo hacía o cómo hizo en su momento Sir Arthur Conan Doyle para caracterizar a sus personajes, que es una parte muy importante dentro de la narrativa. Entonces, hoy los quiero invitar y las quiero invitar a que le pongan atención a esto, a ver si es cierto, a ver qué hacía este tipo para caracterizar a sus personajes. No siendo más, pasemos al cuento. Un caso de identidad por Sir Arthur Conan Doyle. Mi querido amigo, dijo Sherlock Holmes una vez que estábamos sentados los dos ante la lumbre de la chimenea de su apartamento en Baker Street. La vida es infinitamente más extraña que cualquier invención de la mente humana. Algunas cosas no son sino vulgaridades de la existencia, pero nos resultan inconcebibles. Si pudiésemos salir volando juntos por esa ventana, flotar sobre esta gran ciudad, retirar con suavidad los tejados y atisbar las cosas raras que pasan, las casualidades extrañas, los planes, los malos entendidos, las series maravillosas de hechos que suceden a lo largo de varias generaciones y que conducen a los resultados más chocantes, entonces todas las obras de ficción, con sus convencionalismos y sus conclusiones previstas, nos parecerían harto trilladas y estériles. Y sin embargo, yo no estoy convencido de ello, repuse. Es verdad que los casos que salen a la luz de los periódicos son, por lo general, bastante claros y vulgares. En las crónicas de los tribunales encontramos el realismo llevado hasta sus últimos extremos, no obstante, lo cual debemos reconocer que el resultado no es seductor ni artístico. Para producir un efecto realista hay que ser ciertamente discreto y selectivo, observó Holmes. Ambas cualidades faltan en la crónica de los tribunales, donde se presta más atención quizá a las trivialidades que dijo el magistrado que a los detalles que contienen la esencia vital de todo el asunto para el observador. Tenga por seguro una cosa, nada hay tan poco natural como lo vulgar. Sonreí y sacudí la cabeza. Entiendo bien que usted lo crea así, comencé. Es natural que su calidad de asesor y asistente extraoficial de todas las personas que, a lo largo y ancho de 3 continentes, se encuentran absolutamente desconcertados, lo ponga usted en contacto con todo lo raro y extraño. Pero veamos, añadí, tomando del suelo el periódico de la mañana. Vamos a someterlo a una prueba práctica. He aquí el primer titular que me encuentro. La crueldad de un marido hacia su esposa. Hay media columna de texto, pero no me hace falta leerlo para saber que todo ello me resulta perfectamente familiar. Están, por supuesto, la otra mujer, el alcohol, el empujón, el golpe, la contusión, la hermana o la patrona comprensiva. Ni el más tosco de los escritores sería capaz de inventar nada más tosco. La verdad es que ha elegido usted un ejemplo poco afortunado para apoyar su argumento, me rebatió Holmes, tomando el periódico y recorriendo el artículo con la mirada. Se trata del caso de separación de los Dunda, en el que intervine yo para aclarar ciertas cuestiones menores. El marido era abstemio, no había ninguna otra mujer y la conducta que denunciaba a su esposa era la costumbre que había adoptado de quitarse la dentadura postiza después de cada comida y arrojársela a ella. Lo cual, convendrá usted conmigo, no es algo que se le ocurra a un autor de ficción corriente. Tome usted un pellizco de rapé, doctor, y reconozca que lo he superado con su propio ejemplo.
Me ofreció su cajita de rapé de oro viejo con una gran amatista en el centro de la tapa. El esplendor de aquel objeto contrastaba hasta tal punto con los hábitos sencillos de Holmes y la sobriedad de su vida que no pude por menos que hacerle un comentario al respecto. Ah, dijo, me olvidaba de que llevamos unas semanas sin vernos. Es un pequeño presente que me envió el rey de Bohemia por haberle ayudado en el caso de los papeles de Irene Adler. ¿Y el anillo? Le pregunté, echando una mirada a un notable brillante que relucía en el dedo. Es un obsequio de la familia real de los Países Bajos, aunque el asunto en que les presté mis servicios era tan delicado que no puedo confiárselo ni siquiera a usted, que ha tenido la bondad de escribir la crónica de algunos de estos pequeños asuntos míos. ¿Y se trae usted alguno entre manos ahora mismo? Le pregunté con interés. Unos 10 o 12, pero ninguno dotado del menor interés. Son importantes, entiéndame, pero sin ser interesantes. De hecho, he descubierto que los asuntos irrelevantes son campo abonado para la observación y para el análisis rápido de las causas y efectos que le aportan encanto a una investigación. Tal vez los delitos mayores sean los más sencillos, pues por lo general, cuanto más grave es el delito, más evidente es su motivo. En estos casos, con la única excepción de una consulta bastante intrincada que me ha remitido desde Marsella, no existe nada que presente ningún rasgo de interés. Sin embargo, de aquí a escasos minutos es posible que me encuentre algo mejor, pues o mucho me equivoco o he ahí uno de mis clientes. Se había levantado de su asiento y de pie entre las contraventanas abiertas, contemplaba la calle londinense de tonos apagados y neutros. Al asomarme desde detrás de él, vi que en la acera de enfrente estaba una mujer grande con una espesa boa de piel al cuello y una gran pluma roja rizada sobre un sombrero de ala ancha que llevaba inclinado sobre la oreja con coquetería al estilo de la duquesa de Devonshire. Miraba de manera nerviosa y vacilante hacia nuestras ventanas desde abajo de aquella gran panoplia, mientras su cuerpo oscilaba hacia adelante y hacia atrás y sus dedos jugueteaban con los botones de los guantes. De pronto se lanzó hacia adelante como un nadador que se arroja al agua de cabeza y oímos el sonido metálico agudo de la campanilla. Ya he visto antes estos síntomas, explicó Holmes mientras arrojaba el cigarrillo a la chimenea. La oscilación en la cera siempre anuncia un asunto del corazón. La señora querría un consejo, pero no está segura de que el asunto sea demasiado delicado para comunicarlo. Con todo, seguro que la situación admite matices. Cuando un hombre le ha infligido un serio agravio a una mujer, esta ya no oscila, y el síntoma habitual es la rotura del alambre de la campanilla. En nuestro caso, cabe suponer que se trata de un asunto amoroso, pero que la señorita, más que airada, está perpleja o dolida, pero él aquí para resolver nuestras dudas en persona. Mientras Holmes decía esto, sonó un golpecito en la puerta y entró el botones para anunciar a la señorita Mary Sutherland, quien se cernía tras la pequeña figura negra del chico como un barco mercante a toda vela que siguiese a la minúscula lancha del práctico. Sherlock Holmes la recibió con esa notable cortesía suya, llena de naturalidad. Una vez hubo cerrada la puerta e invitado a la dama a sentarse en un sillón con una reverencia, la observó de pies a cabeza con una mezcla de minuciosidad y abstracción que le era tan particular. Con lo corta de vista que es, ¿no le resulta un poco penoso escribir tanto a máquina? Preguntó. Al principio sí, pero ahora ya sé dónde están las letras sin mirar, respondió ella. Luego, al advertir de repente el alcance de las palabras de Holmes, dio un respingo violento y levantó la vista, con el susto y el asombro reflejados en su cara ancha y jovial. ¿Ha oído usted hablar de mí, señor Holmes? Exclamó. ¿De qué otro modo puede saber todo eso? No se preocupe, la tranquilizó Holmes con una sonrisa. Enterarme de las cosas es mi oficio. Quizá haya aprendido a ver lo que pasan por alto los demás. De otro modo, ¿por qué iba a acudir usted a consultarme? Lo he hecho, señor mío, porque voy a hablar de usted a la señora de Etheridge, a cuyo marido encontró usted con tanta facilidad cuando todos lo habían dado por muerto. Ay, señor Holmes, ojalá haga usted otro tanto por mí. No soy rica, pero tengo una renta propia de 100 libras esterlinas al año y gano aparte un poco más con la máquina y lo daría todo por averiguar qué ha sido del señor Hosmer Angel. ¿Por qué ha venido a consultarme con tanta prisa? Preguntó Sherlock Holmes juntando las puntas de los dedos y levantando los ojos hacia el techo. Volvió a asomarse de nuevo una expresión de sorpresa al rostro algo vacuo de la señorita Mary Sutherland. Sí, es verdad que salí de la casa a escape, concedió, pues me enfadé al ver la tranquilidad con que se lo tomaba todo el señor Windibank, que es mi padre. No quiso acudir a la policía y no quería acudir a usted, de modo que al final, como no quería hacer nada y no hacía más que repetir que no había pasado nada malo, me ha sacado de quicio, me ha echado encima mis cosas y he venido directamente a hablar con usted. Su padre, reflexionó Holmes, su padrastro, sin duda, ya que el apellido difiere. Sí, mi padrastro. Lo llamo padre, si bien es cierto que suena raro, pues solo es 5 años y 2 meses mayor que yo. ¿Y la madre de usted vive?
Ah, sí, mi madre está viva y sana, señor Holmes. No me gustó mucho que volviera a casarse tan pronto tras la muerte de mi padre y con un hombre casi 15 años más joven que ella. Mi padre era fontanero y tenía el negocio en Tottenham Court Road. Al morir dejó un buen negocio que mi madre sacó adelante con el señor Hardy, el capataz. Pero cuando llegó el señor Windbank le hizo vender el negocio, pues él tenía mucha más categoría, era viajante de vinos. Percibieron 4.700 libras esterlinas por su parte del negocio y por la clientela, que no era ni con mucho lo que habría recibido mi padre de haber estado vivo. Cabría suponer que Sherlock Holmes se impacientaría con esta narración enmarañada e intrascendente, pero, por el contrario, la escuchaba con su mayor capacidad de atención y concentración. ¿Esta rentita propia que tiene usted procede del negocio? Le preguntó. Oh, no, señor. Es una cosa completamente aparte, que me dejó mi tío Ned de Auckland. Son títulos de la deuda de Nueva Zelanda, el 4,5%. La suma era de 2.500 libras, pero yo solo puedo percibir los intereses. Lo que me cuenta usted parece muy interesante, dijo Holmes, y en vista de que percibe usted una cantidad tan respetable como son 100 libras al año, a lo que se suma lo que gana con su trabajo, no cabe duda de que viajará usted un poco y se permitirá todo tipo de caprichos. Tengo entendido que una señorita soltera puede vivir muy bien con unos 70 libras al año. Me las podría arreglar con mucho menos que eso, señor Holmes, pero entenderá usted que mientras vivo en mi casa no quiero ser una carga para mi familia. Por eso les cedo el dinero, al menos mientras me aloje con ellos. Por supuesto, solo de momento. El señor Windibank cobra mis rentas todos los trimestres y se las entrega a mi madre y yo veo que me las arreglo bastante bien con lo que gano escribiendo a máquina. Me pagan a 2 peniques la página y muchas veces puedo escribir de 15 a 20 páginas el día. Me ha dejado usted muy clara su situación, contestó Holmes. Este caballero es mi amigo, el doctor Watson, ante el cual puede hablar usted con tanta libertad como ante mí mismo. Ahora, tenga la bondad de contárnoslo todo acerca de su relación con el señor Hosmer Angel. El rubor afloró el rostro de la señorita Sutherland, que jugueteó nerviosa con el borde de la chaqueta. Lo conocí en el baile de los fontaneros, dijo. Cuando mi padre vivía, solían enviarle billetes y después se acordaban de nosotros y se los seguían enviando a mi madre. El señor Windibank no quería que fuésemos, nunca quería que fuésemos a ninguna parte. Se ponía francamente furioso si se me ocurría asistir, aunque solo fuera una merienda de la parroquia. Pero esta vez quise ir y me empeñé en ir, pues ¿qué derecho tenía él a impedírmelo? Él decía que aquella gente no era digna de nuestro trato, y eso que allí estaban todos los amigos de mi padre, y me decía que yo no tenía nada que ponerme, aunque tenía un vestido de felpa morado que ni siquiera había sacado del cajón. Por fin, cuando vio que era inútil, se marchó a Francia por asuntos de su empresa, pero nosotras, mi madre y yo, nos fuimos al baile con el señor Hardy, nuestro antiguo capataz, y allí fue donde conocí al señor Hosmer Angel. Supongo que cuando el señor Windibank volvió de Francia se enfadaría mucho por haber ido usted al baile, aventuró Holmes. Ah, bueno, se lo tomó muy bien. Recuerdo que se rió, se encogió de hombros y dijo que era inútil negarles nada a las mujeres porque siempre se salen con la suya. Ya veo. Y en el baile de los fontaneros conoció usted, según he entendido, a un caballero, al señor Hosmer Angel. Sí, señor, lo conocí aquella noche y él nos visitó al día siguiente para interesarse por si habíamos llegado bien a casa. Y después lo vimos, es decir, señor Holmes, salí con él de paseo 2 veces, pero después volvió mi padre y el señor Hosmer Angel ya no pudo volver a la casa. ¿No? Bueno, a mi padre no le gustaban esas cosas, ya sabe usted. No consentía las visitas, si podía evitarlas, y solía decir que una mujer debe ser feliz en su propio círculo familiar. Pero, por otra parte, como le decía yo a mi madre, la mujer quiere tener su propio círculo, para empezar, y yo no tenía el mío todavía. Pero, ¿y el señor Hosmer Angel no intentó verla? Bueno, mi padre se iba a Francia otra vez al cabo de una semana y Hosmer me escribió y me dijo que lo mejor y más prudente sería que no nos viésemos hasta que se hubiera marchado. Hasta entonces podríamos escribirnos y él me solía escribir todos los días. Yo recogía las cartas por la mañana, así que mi padre no tenía por qué enterarse. ¿Estaba usted comprometida con el caballero en esos momentos? Ay, sí, señor Holmes. Nos comprometimos al final del primer paseo que dimos juntos. Hosmer, el señor Angel, era cajero en unas oficinas de Hall Street y... ¿En qué oficinas? Eso es lo peor, señor Holmes. No lo sé. ¿Dónde vivía entonces? Dormía en el local de la empresa. ¿Y no conoce usted su dirección? No, solo que estaba en Hall Street. Pero entonces, ¿a dónde dirigió usted las cartas? A la lista de correos en la oficina de correos de Hall Street. Me dijo que si se las enviaba a la oficina, todos los demás oficinistas le tomarían al pelo al ver que recibía cartas de una dama. Por eso le propuse escribírselas a máquina, tal como me escribía él, pero no lo consintió, pues decía que cuando le escribía a mano le parecía que las cartas venían de mí, pero cuando estaban mecanografiadas siempre sentía que la máquina se había interpuesto entre los dos. Con esto verá usted cuánto me quería, señor Holmes, y cuánto se fijaba en las cosas pequeñas. Muy sugerente, concedió Holmes. Hace mucho tiempo que sigo el axioma de que las cosas pequeñas son, con mucho, las más importantes. ¿Recuerda usted algo más del señor Hosmer Angel?
Era un hombre muy tímido, señor Holmes. Prefería pasear conmigo al anochecer, más que de día, pues sostenía que no le gustaba nada llamar la atención. Era muy retraído y caballeroso. Hasta su voz era delicada. Me explicó que de joven había tenido amigdalitis purulenta con inflamación y que la enfermedad le había dejado debilitada la garganta y una voz insegura, como un susurro. Iba siempre bien vestido, muy correcto y sencillo, pero estaba mal de la vista, igual que yo, y llevaba gafas oscuras para protegerse de la luz. Bueno, ¿y qué sucedió cuando su padrastro, el señor Windibank, volvió a viajar a Francia? El señor Hosmer Angel vino de nuevo a la casa y me propuso que nos casáramos antes de que volviera mi padre. Estaba muy decidido y me hizo jurar con las manos sobre la Biblia que siempre le sería fiel, pasara lo que pasara. Mi madre me dijo que había hecho muy bien al hacerme jurar y que aquello era una muestra de su pasión. Mi madre estaba muy de su parte desde el principio y lo apreciaba todavía más que yo. Luego, cuando hablaron de boda para esa misma semana, empecé a preguntar por lo que diría mi padre, pero los dos dijeron que no me preocupara por él, que ya se lo diría más tarde, y mi madre aseguró que ella se encargaría de todo. Eso no me pareció bien del todo, señor Holmes. Me parecía raro tener que pedirle permiso a mi padre, ya que solo era unos pocos años mayor que yo, pero tampoco quise hacer nada a hurtadillas, de modo que le escribí a mi padre a Burdeos, donde la empresa tiene sus oficinas en Francia, pero la carta llegó de vuelta la mañana misma de la boda. No la recibió él, entonces... Así es, señor Holmes, pues había salido para Inglaterra poco antes de que llegara la carta. ¡Ah! ¡Qué mala suerte! De modo que su boda se dispuso para el viernes. ¿Se iba a celebrar por la iglesia? Sí, señor Holmes, pero de una manera muy discreta. Sería en la iglesia de San Salvador, cerca de King's Cross, y después desayunaríamos en el Hotel Saint Pancras. Hosmer vino a recogerme en un coche de punto, pero como éramos dos, nos metió a los dos dentro y él tomó un coche de cuatro ruedas, pues era el único que había disponible en la calle. Nosotros llegamos primero a la iglesia y cuando llegó el coche de cuatro ruedas esperamos que se apeara él, pero no lo hizo y cuando el cochero bajó del pescante y miró dentro, no había nadie. El cochero dijo que no se figuraba que había podido ser de él, pues lo había visto subir con sus propios ojos. Esto sucedió el viernes pasado, señor Holmes, y desde entonces no he visto ni oído nada que arroje luz alguna sobre su paradero. Me parece que la han tratado a usted de una manera muy deshonrosa, dijo Holmes. Oh, no, señor Holmes. Hosmer era tan bueno y tan amable que no hubiera sido capaz de dejarme así. Vaya, si se había pasado toda la mañana diciéndome que, pasara lo que pasara, yo debía serle fiel, y que aunque sucediera algo absolutamente imprevisto que nos separara, debería recordar siempre que estaba comprometida con él y que él volvería a hacer valer el compromiso, tarde o temprano. Es raro decir esas cosas en la mañana de la boda, pero sus motivos tendría para decirlo, en vista de lo que pasó después. Desde luego que sí. ¿Opina usted entonces que le habría sucedido alguna desgracia imprevista? Sí, señor Holmes, creo que temía algún peligro. De lo contrario, no habría hablado de ese modo, y creo que entonces sucedió lo que él había temido. Pero, ¿no tiene idea de qué podía tratarse? No. Una pregunta más. ¿Cómo llevó el asunto su madre? Se enfadó y me dijo que no volvería a hablar de ello jamás. ¿Y su padre? ¿Se lo dijeron? Sí, y pareció coincidir conmigo en que había sucedido algo y que volvería a tener noticias de Hosmer. Como dijo él, ¿qué interés podía tener nadie en hacerme ir hasta las puertas de la iglesia para dejarme plantada? Y bien, si me hubiera tomado dinero prestado, si se hubiera casado conmigo, hubiera puesto mi dinero a su nombre, entonces podría haber algún motivo. Pero Hosmer era muy independiente en lo relativo al dinero y nunca quiso mirar siquiera ni un chelín mío. Y sin embargo, ¿qué puede haber pasado? ¿Y por qué no ha podido escribir? Ay, me vuelvo medio loca solo de pensarlo y no puedo pegar el ojo de noche. Se sacó un pañuelo pequeño del manguito y se lo llevó a la cara mientras sollozaba con fuerza. Le estudiará usted el caso, se comprometió Holmes poniéndose de pie, y no me cabe duda de que llegaremos a algún resultado definitivo. Ahora déjeme hacer cargo del asunto y no le dé usted más vueltas. Por encima de todo, procure quitarse la cabeza al señor Hosmer Angel, del mismo modo que ha desaparecido de su vida. Pero, ¿cree usted que no lo volveré a ver? Me temo que no. Entonces, ¿qué puede haberle pasado? Déjelo usted en mis manos. Le ruego me proporcione una descripción detallada del caballero y todas las cartas suyas que me pueda dejar. Puse un anuncio preguntando por su paradero en el Chronicle del sábado pasado, respondió ella. Aquí está el recorte, y aquí tiene cuatro cartas suyas. Muchas gracias. ¿Y la dirección de usted? Lion Place 31 en Camberwell. Según he entendido, nunca llegó a tener la dirección del señor Angel. ¿Dónde está la empresa de su padre? Es viajante de Westhouse y Marbank, los grandes importadores de clarete de Frankfurt Street. Muchas gracias. Ha expuesto usted su caso con mucha claridad. Dejará usted aquí los papeles y recuerde el consejo que le he dado, que todo el incidente quede cerrado como un libro y no permita que afecte su vida.
Es usted muy amable, señor Holmes, pero no puedo hacer eso. Le seré fiel a Hosmer. Cuando vuelva me encontrará a su disposición. A pesar de su estrafalario sombrero y de su vacuo rostro, la fe sencilla de nuestra visitante poseía cierta nobleza que nos inspiró respeto. Dejó en la mesa su pequeño fajo de papeles y se marchó, después de haber prometido que volvería cuando la llamásemos. Sherlock Holmes se quedó unos minutos sentado en silencio, con las puntas de los dedos todavía unidas, las primeras estiradas hacia adelante y la mirada dirigida hacia el techo. Luego tomó del soporte la pipa de arcilla, vieja y grasienta, que era para él como un consejero. Una vez la hubo encendida, se recostó en su asiento, exhalando espesas bocanadas de humo a su lado y con una expresión de languidez absoluta en el rostro. Esa señorita es muy interesante como objeto de estudio, observó. Me ha resultado mucho más interesante que su problema, que, dicho sea de paso, es más bien trivial. Si consulta usted mi registro, encontrará su caso paralelo en Andover en el 77 y sucedió algo parecido en La Haya el año pasado. Sin embargo, aunque la idea es vieja, había uno o dos detalles nuevos para mí. No obstante, la señorita era muy instructiva de por sí. Parece que vio en ella muchas cosas que eran completamente invisibles para mí, comenté. No invisibles, Watson, sino advertidas. Usted no sabía dónde mirar y por eso se le pasó por alto todo lo importante. No consigo hacerle comprender la importancia de las mangas, ni lo expresivas que son las uñas de los pulgares, ni lo trascendente que puede ser el cordón de un zapato. Y bien, ¿qué dedujo usted del aspecto de esa mujer? Descríbamelo. Veamos, llevaba un sombrero de paja de ala ancha de color pizarra con una pluma de color rojo ladrillo. La chaqueta era negra con cuentas negras cosidas y un ribete de abalorios pequeños de azabache. El vestido era marrón, algo más oscuro que el color café, con felpa morada en el cuello y en las mangas. Los guantes eran grisáceos y estaban desgastados hasta tener un agujero en el índice derecho. En los zapatos no me fijé, llevaba unos pendientes pequeños, redondos, que colgaban de oro y daba la impresión general de persona relativamente acomodada aunque con cierto descuido y desaliño en el vestir. El señor Holmes aplaudió con suavidad y se rió por lo bajo. Palabra, Watson, está usted haciendo grandes progresos. Lo cierto es que lo han hecho muy bien. Por otro lado, se le ha pasado por alto todo lo que tenía alguna importancia, pero ha dado usted con el método y tiene buen ojo para los colores. No se fíe nunca de las impresiones generales. Concéntrese en los detalles. En una mujer, lo primero que miro son las mangas. En el caso de los hombres, quizás sea más conveniente observar primero las rodillas de los pantalones. Como observó usted, esta mujer llevaba felpa en las mangas, un material muy útil por su capacidad para mostrar huellas. La línea doble un poco por encima de la muñeca, allí donde la mecanógrafa se apoya en la mesa, estaba marcada a la perfección. La máquina de coser, de tipo manual, deja una huella semejante, pero solo en el brazo izquierdo y en el lado más lejano del pulgar, en vez de cruzar las partes más anchas del brazo, como en este caso. Acto seguido la miré a la cara. Tras observar la marca de unos quevedos a cada lado de su nariz, me aventuré a comentar que era corta de vista y escribía a máquina, cosa que al parecer la sorprendió. A mí me sorprendió, pero era evidente, ¿no? A continuación bajé la vista y vi con gran sorpresa e interés que, aunque los botines que calzaba eran semejantes, en realidad eran de pares distintos, uno tenía una puntera algo decorada y el otro no. El primero solo llevaba abrochados los dos botones inferiores de los cinco que tenía, y el otro tenía abotonados el primero, el tercero y el quinto. Y bien, cuando se ve que una señorita joven, bien vestida por lo demás, ha salido de su casa con botines de pares distintos a medio abrochar, no es una gran deducción afirmar que ha salido con prisa. ¿Y qué más? Pregunté vivamente interesado, como lo estaba siempre, por los razonamientos penetrantes de mi amigo. Advertí de paso que la señorita había escrito una nota antes de salir de su casa, pero después de estar vestida del todo. Usted mismo observó que tenía roto el dedo índice del guante derecho, pero no vio, al parecer, que tanto el dedo como el guante estaban manchados de tinta de color violeta. Había escrito con prisa y había metido la pluma demasiado hondo en el tintero. Debió de suceder esta mañana. De lo contrario, la marca no quedaría tan clara en el dedo. Todo esto es entretenido, aunque bastante elemental, pero debo volver al trabajo, Watson. ¿Le importaría leerme la descripción del señor Hosmer Angel que se publicó en el anuncio? Acerqué la luz al pequeño recorte del papel impreso. Decía así. Desaparecido la mañana del día 14, un caballero llamado Hosmer Angel, de unos 5 pies y 7 pulgadas de altura, complexión fuerte, tez cetrina, pelo negro, un poco calvo por el centro, bigote y patillas negras y poblados, gafas oscuras, cierta debilidad en la voz. La última vez que se lo vio llevaba levita negra con forro de seda, chaleco negro, chalina Alberto de oro y pantalones grises de Harris Tweed con polainas marrones sobre botas de lados elásticos. Se sabe que trabajaba en unas oficinas de Leadenhall Street. Cualquier persona que aporte es suficiente, me cortó Holmes. En cuanto a las cartas, prosiguió geándolas, son muy corrientes. En ellas no aparece la más mínima pista sobre el señor Angel, salvo que cita Balzac en una ocasión. Pero sí que hay un punto notable que, sin duda, le llamará la atención. Están escritas a máquina,
máquina, observé. No solo eso, sino que también la firma está escrita a máquina. Fíjese en ese Homer Angel tan pulcro y tan aseado al final. La carta está fechada, como puede comprobar, pero junto a la fecha nos indica más dirección que Leadenhall Street, cosa bastante imprecisa. Lo relativo a la firma es muy sugerente. De hecho, podríamos calificarlo de concluyente. ¿En qué sentido? Mi querido amigo, ¿cómo puede no hacerse cargo de la importancia de este punto para resolver el caso? Debo decir que no, a no ser que el autor quisiera cubrirse para no tener que reconocer su firma si se le entablaba pleito por incumplimiento de promesa. No, no era esa la cuestión. Pero voy a escribir dos cartas que deberían dejar resuelto el asunto. Una es para una empresa de la City. La segunda para el padrastro de la joven, el señor Windibank, pidiéndole que se reúna aquí con nosotros mañana a las 6 de la tarde. No está de más que nos entendamos con los familiares varones. Y ahora, doctor, ya no podemos hacer nada hasta que lleguen las respuestas de esta carta, así que, mientras tanto, dejemos aparte nuestro pequeño problema. Yo estaba tan predispuesto a creer en los dotes sutiles del racionamiento de mi amigo y en su energía extraordinaria para la acción que me pareció que algún motivo debía de tener para mostrarse tan predispuesto y seguro con aquel misterio singular que le habían pedido que desentrañara. Solo le había conocido un fracaso hasta entonces, en el caso del rey de Bohemia y de la fotografía de Irene Adler, pero al acordarme del extraño misterio del signo de los cuatro y las circunstancias extraordinarias que rodearon el estudio en escarlata, me pareció que muy enrevesada debía de ser una maraña que él no pudiera desenredar. Lo dejé entonces, todavía fumando su pipa negra de arcilla, y me marché, convencido de que cuando volviera a visitarlo a la tarde siguiente tendría en las manos todas las claves que conducirían a esclarecer la identidad del desaparecido novio de la señorita Mary Sutherland. Debía hacerme cargo de un caso profesional de suma gravedad y me pasé todo el día siguiente ocupado junto al lecho del paciente. Poco antes de las 6 quedé libre y pude subir a un coche de punto y emprender el camino de Baker Street. Casi temía llegar demasiado tarde para asistir al desenlace del pequeño misterio, pero me encontré a Sherlock Holmes solo, adormilado, con su figura larga y delgada recostada en los pliegues de su sofá. El despliegue imponente de frascos y tubos de ensayo, unido al olor acre como a detergente del ácido hidroclorídico, me dio a entender que había dedicado el día a la química, ocupación que le era tan querida. ¿Y bien? ¿Lo ha resuelto? Le preguntó entrar. Sí, era el bisulfato de bario. No, no, el misterio, exclamó. Ah, eso. Estaba pensando en la sal con la que he estado trabajando. Con ese asunto no ha habido ningún misterio, aunque, como dije ayer, algunos detalles tienen interés. Solo hay un inconveniente. Me temo que no haya ninguna ley que pueda condenar a ese canalla. ¿Quién era entonces y qué propósito albergaba al dejarla plantada a la señorita Sutherland? Recién salía la pregunta de mi boca y sin darle tiempo a Holmes de despegar los labios para responder, oímos unos pasos pesados en el pasillo y un golpe a la puerta. Este es el padrastro de la muchacha, el señor James Widibank, dijo Holmes. Me ha escrito para decirme que estaría aquí a las 6. Adelante. El hombre que entró era un sujeto robusto, de estatura media, de unos 30 años de edad, afeitado y de tez cetrina, de ademanes suaves, insinuantes y unos ojos grises, maravillosamente agudos y penetrantes. Nos dirigió una mirada interrogadora a cada uno de los dos. Dejó su reluciente sombrero de copa sobre el aparador y, tras hacer una leve referencia, se sentó con cautela en la silla más cercana. Buenas tardes, señor James Windibank, saludó Holmes. Me parece que usted es el autor de esta carta escrita a máquina en la que confirma que vendría a verme hoy a las 6. ¿No es así? Sí, señor. Me temo que llego un poco tarde, pero es que dependo de un jefe. ¿Sabe usted? Lamento que la señorita Sutherland lo haya molestado con este asunto de poca monta, pues soy de la opinión de que no hay que lavar en público los trapos sucios de esta especie. Acudió aquí muy en contra de mi voluntad, pero es una muchacha muy excitable e impulsiva, como quizá haya notado, y no es fácil controlarla cuando ha tomado una decisión. Desde luego no me importó tanto acudir a usted, ya que no está relacionada con la policía oficial, pero tampoco es agradable que salga a relucir fuera de casa una desgracia familiar como esta. Además, es un gasto inútil, pues ¿cómo es posible que encuentre usted a este tal Hosmer Angel? Muy al contrario, replicó Holmes con voz tranquila. Tengo motivos poderosos para creer que conseguiré descubrir al señor Hosmer Angel. El señor Windibank dio un respingo violento y se le cayeron los guantes. Estoy encantado de saberlo, respondió. Resulta curioso que las máquinas de escribir tengan en realidad un carácter tan individual como la letra de una persona, comentó Holmes. No hay dos que escriban exactamente igual, a no ser que sean completamente nuevas. Unas letras se desgastan más que otras y algunas solo se desgastan por un lado. Ahora bien, señor Windibank, observará usted que en esta nota suya se aprecia que todas las E están algo borrosas, así como un leve defecto en la cola de las R. Hay otras 14 características, pero las que le he citado son las más evidentes. En la oficina escribimos toda la correspondencia con esta máquina y sin duda está algo desgastada, respondió nuestro visitante mirando fijamente a Holmes con sus ojillos brillantes. Y ahora le enseñaré a usted un estudio muy interesante, señor Windibank, prosiguió Holmes. Estoy pensando en escribir un día de estos otra pequeña monografía sobre la máquina de escribir y su relación con el delito. Es un asunto al que le he dedicado cierta atención. He aquí cuatro cartas que se dice que proceden del hombre desaparecido. Todas están escritas a máquina. En cada uno de los casos, no solo las E aparecen borrosas y las R sin cola, sino que además, si se sirve usted de mi lupa, observará que están presentes también las otras 14 características, las que he aludido.
El señor Windibank saltó de su silla y recogió su sombrero. No puedo perder el tiempo charlando acerca de fantasía, señor Holmes, dijo. Si puede usted atrapar a ese hombre, atrápelo y avíseme cuando lo tenga. Desde luego, le aseguró Holmes, quien se adelantó y echó llave a la puerta. Le aviso a usted, por tanto, de que lo he atrapado. ¿Qué? ¿Dónde? Gritó el señor Windibank, al que se lo habían puesto pálidos hasta los labios, mientras miraba a un lado y a otro como una rata atrapada. Ah, es inútil, es completamente inútil, advirtió Holmes con suavidad. No tiene usted escapatoria posible, señor Windibank. Todo es demasiado transparente y me dejó usted en un muy mal lugar cuando dijo que era imposible que resolviera un asunto tan sencillo. Eso es, siéntese usted y hablemos del asunto. Nuestro visitante se derrumbó en una silla con gesto de espanto y la frente brillante de sudor. No, no se me puede acusar de nada, balbució. Me temo mucho que así sea, pero dicho sea entre nosotros, Windibank ha sido la jugada más cruel, egoísta y despiadada que me ha echado a los ojos, hablando siempre de asuntos menores, claro está. Ahora recapitularé acerca de los hechos y usted me corregirá si me equivoco. El hombre se acurrucaba en la silla con la cabeza hundida sobre el pecho como si estuviera completamente abatido. Holmes puso los pies sobre la esquina de la repisa de la chimenea y recostándose con las manos en los bolsillos empezó a hablar, dando la impresión de que hablaba más para sí mismo que para nosotros. Se casó con una mujer mucho mayor que él por su dinero, comenzó, y disfrutaba de la gestión del dinero de la hija mientras ésta viviera con ellos. Se trataba de una suma considerable para gentes de su posición y su pérdida se habría dejado de sentir de manera notable. Merecía la pena esforzarse por mantenerla. La hija era bondadosa y no ponía reparos, pero tenía un carácter afectuoso y tierno, con lo que saltaba a la vista que, con su atractivo personal y su pequeña renta, no habría de seguir soltero mucho tiempo. Y bien, su matrimonio significaría, por supuesto, la pérdida de 100 libras al año. ¿Y qué hace el padrastro para evitarlo? Sigue el camino evidente de hacerla quedarse en casa, prohibiéndole que busque el trato de personas de su edad. Pero no tardó en descubrir que aquello no podía durar para siempre. La muchacha estaba inquieta, reclamaba sus derechos y anunciaba por fin que estaba decidida a asistir a cierto baile. ¿Qué hace entonces su astuto padrastro? Consigue una idea que dice más de su cabeza que de su corazón. Con la complicidad y ayuda de su esposa, se disfrazó, se cubrió sus ojos penetrantes con unas gafas oscuras, se enmascaró el rostro con un bigote y unas patillas pobladas y bajo esa voz clara que tiene hasta dejar en un susurro insinuante y contando además con la seguridad que le daba el hecho de que la muchacha era corta de vista, aparece convertido en el señor Hosmer Angel y se quita de encima a los demás pretendientes al cortejarla él mismo. Al principio no fue más que una broma, se defendió nuestro visitante con voz quejumbrosa. No creímos que pudiera entusiasmarla hasta ese punto. Es muy probable que no lo creyeran. Sea como fuere, la joven se quedó francamente entusiasmada y convencida de que su padrastro se llamaba Francia, ni se le pasó por la cabeza la posibilidad de una traición. Las atenciones del caballero la halagaban y las sonoras muestras de admiración por parte de su madre no hacían sino aumentar el afecto. Luego el señor Angel empezó a hacer visitas, pues saltaba a la vista que si se quería producir un efecto creíble era preciso forzar la situación hasta donde fuera posible. Hubo citas y un compromiso de matrimonio que serviría para impedir de manera definitiva que la muchacha le profesara su afecto a ninguna otra persona. Pero el engaño no podía mantenerse indefinidamente. Esos viajes fingidos a Francia resultaban más bien engorrosos. Estaba claro que había que hacer: poner fin al asunto de un modo tan dramático que produjera una impresión permanente en la imaginación de la joven, impidiendo que ésta atendiera a nuevos pretendientes durante algún tiempo. De aquí los juramentos de fidelidad que se le hicieron pronunciar sobre la Biblia y de aquí también las alusiones a la posibilidad de que sucediera algo la mañana misma de la boda. James Windibank quería que la señorita Sutherland estuviera tan comprometida con Hosmer Angel y tan insegura acerca de la suerte que había corrido este que no volviera a atender ningún otro hombre durante 10 años como mínimo. La llevó hasta la puerta de la iglesia y después, como no podía pasar de allí, desapareció de manera harto conveniente con el viejo truco de entrar por una puerta de un coche de 4 ruedas y salir por la otra. Me parece que así transcurrieron los hechos, señor Windibank. Nuestro visitante había recuperado parte de su aplomo mientras Holmes hablaba y se levantó de su asiento con una sonrisa fría y burlona en el pálido rostro. Puede que sea así, señor Holmes, y puede que no, respondió. Pero si es usted tan listo, debería saber también lo bastante listo para saber que es usted quien está quebrantando la ley ahora mismo, y no yo. Yo no he hecho desde el primer momento nada de lo que se me pueda acusar, pero mientras usted tenga cerrada con llave esa puerta, lo puede mandar por agresión y retención ilegal. En efecto, la ley no puede hacer nada, aseguró Holmes, haciendo girar la llave y abriendo la puerta de par en par. Pero ningún hombre se ha hecho tan merecedor como usted de un castigo. Si la joven tuviera un hermano o un amigo, este debería acribillarlo a latigazos. Por Júpiter, prosiguió acalorado al ver la sonrisa burlona y amarga en el rostro del hombre. Aunque no entra en mis deberes hacia mi cliente, tengo una fusta a mano y creo que me voy a dar el gusto de... Dio 2 pasos rápidos hacia la fusta, pero antes de que le diera tiempo de empuñarlo, se oyó un ruido desenfrenado de pasos por las escaleras y el fuerte portazo de la puerta principal. Y vimos por la ventana al señor James Windibank que corría calle abajo con todas sus fuerzas. Allá va un canalla despiadado, gritó Holmes, riéndose mientras volvía a dejarse caer en su sillón. Ese sujeto irá ascendiendo de delito en delito hasta que perpetre alguno muy grave y acabe en la horca. El caso no ha estado absolutamente
desprovisto de interés en cierto modo. Sigo sin ver claros todos los pasos de su razonamiento, observé. Pues bien, saltaba a la vista desde el principio, por supuesto, que la curiosa conducta de ese señor Hosmer Angel debía de tener algún objetivo definido. Y también estaba claro que el único hombre de quien tuviéramos constancia que el incidente beneficiaba sin el menor asomo de duda era el padrastro. Después, también era sugerente el hecho de que los dos hombres no estuvieran nunca juntos, sino que el uno apareciera cuando el otro estaba ausente. También lo eran los anteojos oscuros y la extraña voz, dos detalles que hacían pensar en un disfraz, como también lo indicaban los bigotes poblados. Todas mis sospechas se vieron confirmadas por ese detalle tan curioso suyo de escribir su firma a máquina, lo que daba a entender, por supuesto, que la señorita conocía su letra hasta tal punto que a ella le bastaría una muestra mínima para reconocerla. Como puede usted comprobar, todos estos hechos aislados, sumados a otros muchos menores, apuntaban en una misma dirección. ¿Y cómo los comprobó usted? Una vez tuve localizado a mi hombre, fue fácil cerciorarme de ello. Conocía el nombre de la empresa para la que trabajaba. A partir de la descripción del anuncio, eliminé todo lo que pudiera ser un disfraz, los bigotes, las gafas, la voz, y le envié la descripción resultante de la empresa, a cuyos responsables le rogué que me informaran si respondía al respecto de alguno de sus viajantes. Ya había observado las características peculiares de la máquina de escribir y le envié una nota a él en persona, en su oficina, rogándole que viniera a verme aquí. Tal como yo esperaba, su respuesta llegó escrita a máquina y en ella se apreciaban los mismos defectos, triviales pero característicos. Con aquel mismo correo recibí una carta de Westhouse and Marbank de Frankfurt Street, en el sentido de que la descripción se ajustaba en todos los sentidos a la de su empleado James Windibank. ¿Y la señorita Sutherland? Si se lo cuento no me creerá. Quizá recuerde usted un viejo dicho persa: corre peligro el que le quita a la tigresa su cachorro, como corre peligro el que le quita a una mujer su ilusión. Hafiz tiene tan buen juicio y tanto conocimiento del mundo como Horacio. En este capítulo número 71, el autor invitado o el episodio fue dedicado a Sir Arthur Conan Doyle y el cuento leído fue Un caso de identidad. Acuérdese que mi nombre es Federico Baraya Galán o el man de los cuentos y si quiere apoyar Literatus es muy sencillo, solo tiene que unirse a la comunidad de Patreon, recibe además más beneficios, hace parte del club de lectura y otras cosas que están muy bacanas. Son solo $3 mensuales y el link lo encuentra en la descripción del episodio o del podcast donde sea que lo esté oyendo. Así que ya sabe, apoye Literatus, que apoyar Literatus es permitir que este proyecto siga adelante y tenga más gasolina. Nos oímos en un próximo capítulo para hablar más del género del cuento, por supuesto, y de la vida de los autores, que casi siempre es muy trágica y pocas veces tiene mucha felicidad.